De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, actualmente se tiene un registro aproximado de casi 12 millones de personas mexicanas que viven fuera de México. Claramente esta cifra puede ser más alta. La gran mayoría radica en los Estados Unidos de América. Pero más allá de Estados Unidos, hay sitios que van desde América hasta Europa, donde se han establecido un gran número de mexicanos. Te sorprendería saber la cantidad de compatriotas que radican en dichos lugares, algunos como profesionales, otros como estudiantes, etc. Los motivos varían. Algunos casos se dan por las facilidades migratorias que existen, por algún tratado, por las similitudes culturales o simplemente por el deseo de vivir en el extranjero. Sin más te presento los 10 países con más migrantes mexicanos en el mundo, sin contar Estados Unidos. Número 1. Canadá. Canadá es el segundo país con más mexicanos que residen en el extranjero, según cifras publicadas por la Embajada y los consulados de México en Canadá. Un aproximado de 128.000 mexicanos viven en este país. Canadá es el segundo país en albergar el mayor número de mexicanos que residen en el exterior después de Estados Unidos. La gran mayoría vive como inmigrantes legales. Los mexicano-canadienses o canadienses de ascendencia mexicana forman parte de casi el 0,25% de la población del país. Alrededor de 95.000 canadienses definen su trasfondo u origen como mexicano. Las provincias de Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta son las 4 regiones canadienses que más mexicanos concentran. La mayor parte de los mexicanos de Canadá se encuentran radicando en el área metropolitana de Toronto, en especial la urbe de Montreal. Gran parte del éxito de la inmigración mexicana en Canadá se debe al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que da múltiples facilidades a los mexicanos para ir a Canadá. Dichas facilidades son ofrecidas a una amplia variedad de sectores, como lo son profesionistas, estudiantes, incluso conductores de tráiler. A pesar de las claras diferencias culturales entre cada nación, la cercanía, la seguridad y en general el nivel de vida que ofrece Canadá, ha llevado a muchos mexicanos optar por migrar a Canadá. Número 2. España. Se estima que alrededor de 120.000 mexicanos residen en el viejo continente. Casi la mitad de ellos residen en España. Acorde a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 52.524 personas mexicanas viven en España. Los mexicanos en España conforman la tercera comunidad más numerosa de mexicanos en el exterior, la primera de Europa, y la principal fuera del continente americano. Según datos del INE de España, los principales destinos de la comunidad mexicana son las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. El perfil más característico del inmigrante mexicano es de adultos de edad media, provenientes de clase media alta. A diferencia de los inmigrantes sudamericanos, asiáticos o africanos que van a España y se dedican a la recolecta de frutas o verduras o algún trabajo mal remunerado, los mexicanos más bien son contratados desde México o directamente en España para operar en alguna empresa, de los cuales muchos de ellos ocupan importantes cargos. Muchos son los casos de estudiantes de posgrado que construyen relaciones laborales y sentimentales que los lleva a quedarse en España. Un dato muy importante es que esto tiene origen desde la época de la conquista, donde se dieron uniones entre tlaxcaltecas y españoles, de los cuales fue la primera generación de mexicanos nacidos en la España peninsular. Esto llevó a que a inicios del siglo XX ya existiera una comunidad establecida de mexicanos en España. A diferencia de Estados Unidos y Canadá, con España histórica y culturalmente hay un lazo más estrecho. Ambas naciones comparten el mismo idioma y una cultura similar. Número 3. Reino Unido. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, actualmente en el Reino Unido residen un total de 16.000 mexicanos, lo que convierte a esta comunidad en la segunda comunidad mexicana más numerosa en Europa. Los mexicanos que van a Reino Unido principalmente van por actividades educativas, empresariales, comerciales, industriales y turísticas. Gran parte de los mexicanos en el Reino Unido son estudiantes, muchos de ellos también están asentados permanentemente y trabajan en el país, al mismo tiempo que la comunidad se expande en su segunda generación. Los principales asentamientos son Londres y las ciudades donde se ubican centros de estudios universitarios como Essex, Sheffield, Oxford, Edimburgo, Cambridge, Manchester y Liverpool. De entre ellos destacan Frida Escobedo, una arquitecta mexicana encargada de construir el pabellón temporal de la Serpentine Gallery.
Por otro lado también se encuentra Tania Franco, quien ganó el premio Photo London 2018. Número 4. Alemania. Alemania es el quinto país con más mexicanos que residen en el exterior y la cuarta comunidad más numerosa de mexicanos en el extranjero. Se estima que hay un total de 15.941 mexicanos en Alemania. Según la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, la población mexicana se concentra en su mayoría en los estados federados de Baviera, Baden-Württemberg, ambos al sur de Alemania y Berlín, así como en Baja Sajonia y Renania del Norte, además de Westfalia al noroeste. La población mexicana residente en Alemania mayoritariamente tiene entre 20 y 40 años de edad y son de clase media alta y clase alta. No solo el trabajo y las oportunidades académicas son el principal atractivo, también la movilidad hacia otros países de la Unión Europea, los enlaces maritales y las gestiones binacionales entre México y la Unión Europea, ha beneficiado a los descendientes de alemanes y de otros países europeos, nacidos en territorio mexicano. Alemania es una nación receptora de transmigrantes mexicanos, siendo su destino final en la mayoría de las cosas, debido a la estabilidad económica y laboral que presenta Alemania respecto a otros países europeos. La mayor comunidad mexicana en Berlín reside en su zona metropolitana. Los mexicanos en Alemania son principalmente profesionistas, académicos, docentes, investigadores, empresarios y una juventud emprendedora que ha venido a probar suerte. Los mexicanos en la ciudad de Berlín han instalado restaurantes, comercios pequeños, hostales y almacenes. Esta comunidad sigue creciendo. Finalmente se estima que en Berlín residen alrededor de 7.000 ciudadanos procedentes de México. Número 5. Bolivia. Para inicios del año 2020, México contabilizaba más de 10.000 personas mexicanas residentes en Bolivia. Los mexicanos representan la quinta comunidad más grande de inmigrantes en Bolivia. Ambos países formaron parte del Imperio Español. En 1831 México envió su primer embajador a Bolivia. Históricamente estas dos naciones han tenido momentos de tensión, el primero de ellos fue entre 1964 y 1982, cuando Bolivia fue gobernada por una junta militar. Durante este periodo de tiempo, las relaciones diplomáticas entre Bolivia y México se tornaron tensas. El segundo fue cuando el gobierno mexicano ofreció asilo a Evo Morales en México. Con la llegada de Evo Morales a México, las relaciones entre México y el nuevo gobierno boliviano de la presidente Jeanine Áñez han sido tensas. Este suceso ha causado que los 10.000 mexicanos que residen en Bolivia están en riesgo de ser evacuados debido al conflicto diplomático. Varios mexicanos han reportado ataques en su contra por la acción de ofrecer asilo a Evo Morales de parte del gobierno mexicano. Múltiples mexicanos han optado por regresar a su país. Personalmente considero una estupidez tornarse hostil contra una persona, por el hecho de que su nación de origen tenga conflicto con la nación donde reside. La tensión existente no tiene por qué repercutir en los residentes, que claramente no tienen nada que ver. Número 6. Países Bajos. Según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, actualmente en Países Bajos residen un total de 6.500 personas mexicanas. Entre el año 2000 y el 2005, las ciudades de Holanda se empezaron a poblar de mexicanos, sobre todo mujeres, quienes se casaron con neerlandeses que se hicieron presentes en distintas ciudades industriales de México a partir de la apertura comercial. Los Países Bajos fue el segundo país europeo en reconocer a México poco después de su independencia de España en 1821. Ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas en 1827, cuando se firmó un tratado de amistad y comercio. Poco después, se abrió una oficina de representación mexicana en La Haya. En 2018, las dos naciones celebraron 190 años de amistad. Ese mismo año, el presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita oficial a los Países Bajos para celebrar dicho aniversario. En 2017, 75.000 ciudadanos neerlandeses visitaron México por turismo. Los Países Bajos ocupa el quinto lugar como inversionista en México. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó o te pareció interesante, me ayudarías con tu pulgar arriba, y si te gustaría ver más contenido, suscríbete al canal. Esta es solo la primera parte, aún resta otra, por lo que te sugiero estar al pendiente para que no te la pierdas. Sin más, yo me despido y nos vemos en la siguiente.
Adiós.